Le ordenaron que se callara por interrumpir el orden, sin imaginar que él tenía más autoridad que todos en esa sala. La luz del tribunal caía dura sobre su rostro sudado. Vestía simple, como un obrero cualquiera, con la barba desalineada y el rostro cansado. Nadie imaginaba que aquel latino esposado frente al estrado no era un criminal, sino alguien con poder suficiente para cambiar el rumbo de esa audiencia. Las miradas lo atravesaban con prejuicio. El fiscal apenas lo miró. Los guardias se reían bajito, pero todo cambiaría en cuestión de minutos. Cuando entró, esposado y escoltado por 2 oficiales que lo trataban como si fuera un ladrón callejero, nadie en la sala se inmutó. Era solo otro hombre más con piel morena, con acento extranjero y sin traje. En la primera fila, una mujer blanca, de traje caro y cabello perfectamente planchado, murmuró a su compañero: «Ya sabemos cómo terminará esto». El fiscal ni siquiera levantó la vista de sus papeles. El juez revisaba su reloj con fastidio, como si aquel caso fuera una pérdida de tiempo más en su agitada agenda. El acusado bajó la mirada. No dijo nada. Respiraba hondo, como conteniendo algo más grande que un simple alegato. El tribunal no sabía su nombre completo. Solo lo llamaban el sospechoso del incidente en la estación. Había sido arrestado la noche anterior por supuesta alteración del orden público. Según el reporte policial, se negó a identificarse, habló con actitud sospechosa y se resistió al arresto. Un oficial incluso escribió: «Mostró arrogancia injustificada». No sabían que esa arrogancia no era otra cosa que conocimiento. «Nombre completo, por favor», pidió el juez sin levantar la vista. El hombre levantó el rostro por primera vez. Su voz era firme, aunque su apariencia dijera lo contrario. «Juez Rafael Ortega, Corte Federal del Distrito Sur». Un silencio denso cayó como una losa. El fiscal se rió por lo bajo. «¿Está bromeando, señor Ortega?» «No». Los guardias se miraron incómodos. Uno de ellos retrocedió medio paso. La sala entera se tensó, pero el juez en el estrado no se inmutó. «Si continúa con esa actitud, lo sacaremos de la sala. Aquí el único juez soy yo». Ortega inclinó la cabeza sereno. «Eso pensaba yo también, hasta que revisé este expediente». Sacó un documento doblado de su bolsillo que uno de los guardias no había revisado. El juez titular frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «El principio del fin de esta farsa». El tribunal donde todo sucedía no era precisamente imponente. Era uno de esos juzgados de Ciudad Media, con techos bajos y lámparas fluorescentes que zumbaban suavemente. Afuera llovía sin ganas, como si hasta el clima sospechara que ese día iba a cambiar algo. Dentro, el aire estaba cargado de rutina judicial, expedientes apilados, bostezos de secretarios y el inconfundible olor a café viejo. En medio de ese escenario gris, destacaba él, Rafael Ortega, aunque en ese momento parecía todo menos un juez federal. Su camisa estaba arrugada, con una mancha de barro cerca del hombro izquierdo. Los pantalones vaqueros aún tenían marcas del suelo de la celda donde había pasado la noche. Tenía la barba crecida, el cabello revuelto, y en sus muñecas, las marcas rojas de las esposas mal apretadas. Era latino, y no necesitaba abrir la boca para que se notara. El oficial que lo arrestó había dicho: «Lo encontramos de pie frente a la estación, hablando por teléfono y negándose a identificarse. Nos pareció sospechoso». En realidad, Rafael había estado esperando a su sobrino. Lo había llamado para advertirle que no entrara a ese tren, que algo no estaba bien. Pero en esa ciudad, un hombre latino con ropa simple y una mirada firme no tiene derecho a parecer alerta. Cuando los oficiales se acercaron, él simplemente preguntó: «¿Hay algún problema, oficiales?» «No preguntes, identifícate», respondió uno de ellos, con la mano ya en la macana. «Estoy en mi derecho de saber por qué me detienen». Esa frase bastó. Lo tiraron al suelo, lo esposaron. Lo subieron a una patrulla como si fuera un criminal peligroso. No escucharon una sola palabra más. Ni siquiera lo dejaron explicar que su cédula estaba en su maletín, a menos de 3 metros. Esa noche, durmió en una celda con olor a vómito y gritos de fondo. Ahora estaba frente a un juez que no lo reconocía, un fiscal que lo había prejuzgado, y un público que ya había dictado sentencia con la mirada. Pero él no tenía miedo. No por él.
Tenía miedo por todos los que no tienen cómo demostrar quiénes son cuando nadie quiere escuchar. El fiscal carraspeó, aún sonriendo con condescendencia. Su señoría, el acusado se identifica como juez federal, lo cual no está verificado. Los cargos siguen siendo claros: alteración del orden público, resistencia a la autoridad y obstrucción. Las pruebas son contundentes. El juez del estrado asintió sin emoción. Continúe, fiscal. El abogado de oficio, asignado apresuradamente esa mañana, no había dicho una palabra. Ni siquiera había tenido acceso completo al expediente. Miraba los papeles con ansiedad, sudando por debajo del cuello. Rafael ni lo miraba. Sabía que esa defensa no lo salvaría. La fiscalía proyectó en la pantalla un video de baja calidad. Se veía a Rafael de pie en la acera con el teléfono en la oreja, gesticulando. La imagen era ambigua. Lo siguiente era más claro. 2 oficiales se acercaban. Uno hablaba. Rafael levantaba la mano. Luego lo empujaban. Caía al suelo. Gritaba algo. Lo esposaban. Pausa en el video. Como se observa, el sujeto se niega a cooperar. Luego alza la voz y se torna agresivo, explicó el fiscal. La policía actuó con prudencia ante una amenaza incierta. Su negativa a identificarse refuerza el perfil sospechoso. El juez miró a Rafael por primera vez. ¿Tiene algo que decir? Rafael sostuvo la mirada. Tengo muchas cosas que decir, pero primero necesito que me escuche. Silencio. El fiscal giró los ojos. Con el debido respeto, este sujeto está manipulando el proceso. Ha mentido sobre su identidad y ahora intenta victimizarse. Uno de los guardias murmuró: debería agradecer que no le rompieron la cara. El comentario se oyó más de lo que debía. Un murmullo recorrió la sala. Nadie dijo nada, pero el ambiente cambió. Algo olía mal. Rafael no respondió. Se mantuvo de pie, con las esposas aún puestas, pero su voz no temblaba. El expediente está lleno de palabras, pero vacío de hechos. Me acusan de resistirme. ¿Dónde están las pruebas de violencia? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde está la amenaza? El fiscal bufó. Ya lo vimos en el video. ¿De verdad? Porque yo solo vi miedo. No el mío, sino el de ustedes. Miedo a un hombre que no encaja en su molde de ciudadano respetable. El juez levantó la mano. Orden. Pero las palabras ya habían sembrado algo. El público comenzaba a ver a ese hombre de otra forma. Ya no como un simple sospechoso, sino como alguien que hablaba con lógica, con claridad y con algo más: verdad. Rafael respiró hondo. El sonido de su exhalación fue más fuerte que los murmullos de la sala. Algo dentro de él se quebró, pero no de miedo. Era paciencia. Y cuando la paciencia se rompe en alguien con verdad, lo que viene después es fuego. Su señoría, solicito permiso para dirigirme directamente al tribunal. No como acusado, sino como ciudadano. El juez lo miró, desconcertado. Está fuera de procedimiento. ¿Y lo que me hicieron anoche fue parte del procedimiento? El silencio volvió a caer como plomo. El fiscal se puso de pie de inmediato. Objeción. El acusado está intentando manipular el juicio con dramatismos. Esto es una audiencia preliminar, no un escenario. Pero el juez no habló. La sala estaba demasiado quieta. Algo lo detuvo. Algo en la voz de Rafael que no sonaba a actuación. Sonaba a verdad sin permiso. Rafael dio un paso hacia adelante. Las cadenas de sus esposas tintinearon. Levantó las manos lentamente, mostrándolas al público. Esto es lo que necesita un país para sentirse seguro. Un hombre con la piel marcada, las manos esposadas y el nombre negado. Se giró hacia los presentes. ¿Saben qué es lo más grave? No que me arrestaron, no que me empujaron, ni que ignoraron mis palabras. Lo más grave es que ustedes lo aceptaron sin dudar. Porque yo no parezco un juez. Porque no hablo como ustedes esperan. Porque no me he visto como un hombre importante. Un murmullo recorrió los bancos del público. Una mujer bajó la mirada. Un joven grababa con su celular sin moverse. «Su señoría», insistió el fiscal. «Esto es una burla al sistema judicial». «No, fiscal», respondió Rafael con voz firme. «Esto es una denuncia y tengo derecho a hacerla». El juez dudó. Luego asintió. Apenas. Rafael asintió también, agradecido. Entonces sacó de su bolsillo interior un documento doblado. Lo había guardado bien, lejos de donde los guardias revisaron. Era su nombramiento como juez federal, original, firmado.
sellado. El fiscal palideció. «Este documento no es una fantasía», dijo Rafael, mostrándolo al estrado. «Es un hecho. Soy juez federal del Distrito Sur, designado hace 3 años, verificable, legal». El juez del estrado pidió el documento. Lo examinó. Sus ojos se abrieron apenas, lo justo para confirmar que algo muy serio acababa de ocurrir. Rafael miró a todos. Lo que me hicieron no fue un error, fue un reflejo. El reflejo de un sistema que decide quién merece respeto solo con mirar su rostro. La sala se volvió un espejo roto. Cada pedazo reflejaba una duda, una grieta, una herida abierta. Rafael permanecía de pie, esposado, pero su presencia ahora era otra. Ya no era el acusado, era el juez que nadie reconoció y que ahora empezaba a desmontar la mentira pieza por pieza. Quiero revisar junto a ustedes los elementos con los que intentaron procesarme. 3 supuestas pruebas que, si se observan con atención, no sostienen ni una multa de tránsito. El fiscal intentó intervenir, pero Rafael alzó la voz con una serenidad que desarmaba cualquier autoridad. Primero, el video. Ya lo vieron. ¿Ven en algún momento que yo haya levantado la mano contra un oficial? ¿Escuchan alguna amenaza, algún insulto, algún acto que justifique una detención por fuerza? Silencio. ¿No? Yo tampoco. Se giró hacia el público. Segundo, testigos. Me arrestaron en plena vía pública frente a más de 20 personas. ¿Dónde están esas declaraciones? ¿Alguien dijo que yo grité? ¿Que golpeé? ¿Que causé miedo? El fiscal bajó la mirada por primera vez. Rafael siguió. No hay testigos, porque no hay crimen, solo hubo prejuicio. Volvió al estrado sin esperar autorización. Tercero, y esto es lo más revelador, la acusación de que me negué a identificarme. ¿Dónde está el registro de esa conversación? ¿Dónde está el audio? ¿Dónde están las palabras exactas que intercambiamos? El fiscal murmuró algo a su asistente. Rafael lo escuchó. ¿Dice que no tenían grabadora en ese momento? Interesante, porque justo en esa esquina hay una cámara municipal que graba las 24 horas. ¿Solicitaron esa grabación? El juez frunció el ceño. Rafael sacó otro papel de su bolsillo. Esta es una solicitud formal que yo mismo redacté esta mañana, desde la celda, pidiendo acceso al video de esa cámara. Aún no ha sido respondida. Se volvió hacia todos. ¿Cómo es posible que una fiscalía construya un caso entero, ignorando la única fuente neutral de verdad? Nadie respondió. Porque no necesitaban la verdad. Les bastaba con una historia creíble. Y en esta ciudad la historia más creíble es la de un latino agresivo y sospechoso. Aunque sea juez federal, una mujer del público contuvo el llanto. Un joven apretó los puños. El juez titular pidió un receso inmediato. Pero Rafael no se detuvo, porque ya no hablaba solo por él. Esto no fue un error judicial, fue un patrón, un reflejo, un sistema entero que decide antes de escuchar, juzga antes de preguntar y condena antes de mirar. Cuando regresaron del receso, algo en el ambiente había cambiado. La sala ya no estaba controlada por el fiscal ni por el juez titular. Todos miraban a Rafael, esposado, despeinado, con ropa sucia, pero dueño del momento. Antes de que esta audiencia continúe, tengo una última pieza de evidencia, dijo, con una calma que solo tienen los que ya no temen nada. Metió la mano en su zapato izquierdo, donde había guardado algo envuelto en plástico, un pequeño dispositivo USB. ¿Qué es eso?, preguntó el fiscal inquieto. La verdad que ustedes intentaron ignorar. El juez frunció el ceño. Explíquese. Rafael alzó el dispositivo. Esta es la grabación de la llamada telefónica que hacía en el momento del arresto. Una conversación en la que, entre otras cosas, describo el comportamiento sospechoso de 2 oficiales, minutos antes de que se acercaran a mí. Incluye el audio en el que pregunto con respeto cuál era el motivo de su intervención. También, la parte donde uno de ellos dice, y cito textualmente, «No me importa quién seas, te vas a callar la boca porque ya me hartaste». Un murmullo sacudió la sala. «¿Cómo obtuvo esa grabación?», preguntó el fiscal, ahora nervioso. «Mi teléfono graba automáticamente todas las llamadas. Es una función de seguridad que, irónicamente, me ha salvado de la injusticia que ustedes intentaban ejecutar». El juez solicitó revisar el contenido. Un técnico del tribunal conectó el dispositivo. Se proyectó el audio.
La voz de Rafael era clara, educada. Su acento no ocultaba su preparación. En ningún momento alzaba la voz. Lo que sí se escuchaba eran las amenazas, la arrogancia y la violencia contenida de los oficiales. Cuando la frase «te vas a callar la boca porque ya me hartaste» sonó por los altavoces, algunos miembros del jurado espontáneamente bajaron la cabeza. El fiscal ya no tenía dónde esconderse. Rafael dio un paso al frente. Ocultaron la existencia de esa cámara municipal, ignoraron testigos y jamás se molestaron en investigar la llamada, porque ya tenían lo que querían: un latino esposado que no supiera defenderse. El juez titular pidió un segundo receso, esta vez para deliberar, pero la sala no se dispersó, porque lo que acababa de escucharse ya no era parte de un juicio, era parte de algo mucho más grande. Cuando regresaron a la sala, ya no era un juicio, era un espejo, y todos estaban obligados a mirarse en él. Rafael se mantuvo de pie, con las esposas ya retiradas, el juez en silencio, el fiscal pálido y el público expectante. Nadie se atrevía a romper el momento, porque por primera vez no se trataba de el acusado, sino de todos los rostros que han sido ignorados, humillados, descartados, solo por no parecer lo que el sistema espera. Rafael habló, no con ira, sino con la verdad de quien ha vivido demasiadas veces lo mismo, pero ahora tenía voz. Este juicio no empezó ayer, ni siquiera hoy. Empezó hace décadas, cuando se decidió que el poder se ve de cierta forma, habla con cierto tono y se mueve con cierto apellido. Yo no encajo en ese molde, y por eso me esposaron sin preguntar. Pausa. Pero ¿cuántos más hay ahí afuera que no pueden probar quiénes son? ¿Cuántos han sido silenciados, golpeados o encerrados por no saber usar palabras bonitas, por no llevar traje o simplemente por tener la piel equivocada? Una mujer en la sala asintió, con lágrimas. Un hombre mayor cerró los ojos con fuerza, como si las palabras fueran una herida vieja. Esto no es solo un fallo judicial, es una falla estructural. Es un sistema donde la presunción de inocencia se convierte en privilegio, y el derecho a ser escuchado depende del acento con el que hables. El juez tragó saliva. El fiscal, con la vista clavada en la mesa, no se atrevía a replicar. Rafael extendió los brazos, ya no para defenderse, sino para señalar algo más amplio. Si ustedes, con toda su maquinaria, sus trajes, sus protocolos, no pudieron ver que yo era juez federal, ¿cómo van a ver la humanidad de alguien sin título, sin voz, sin red de protección? Se giró hacia el público. No me defendí porque sea juez, me defendí porque soy ciudadano. Pero hoy no quiero que me escuchen como autoridad. Quiero que me escuchen como hijo, como padre, como vecino. Porque si yo callo, estoy ayudando a que esto se repita. Y luego, miró directo al estrado. Y si alguien como yo, con experiencia, credenciales y voz firme, puede ser reducido a una amenaza solo por cómo se ve, entonces el problema no soy yo. El problema es el sistema que ustedes representan. Silencio. Un silencio más fuerte que cualquier veredicto. Cuando se retiraron las últimas palabras del acta, ya no quedaba nada que juzgar, solo que asumir. El juez titular, que durante toda la audiencia mantuvo una fachada de neutralidad, se puso de pie. Miró a Rafael con una mezcla extraña de respeto y vergüenza. Señor Ortega, lo que ocurrió aquí no debió haber pasado. En nombre de esta corte, le pido disculpas. Rafael no respondió de inmediato. Solo lo miró, en silencio, como quien ya no espera justicia, sino memoria. Luego asintió. No por conformidad, sino por dignidad. Cuando salió del tribunal, el aire parecía distinto. Afuera lo esperaban algunos medios, personas desconocidas que lo habían visto hablar, que lo habían escuchado por primera vez como alguien más que un acusado. Una mujer se acercó, morena, con uniforme de limpieza. Temblaba. Yo también fui detenida, solo por sentarme a descansar en una plaza. Nunca tuve cómo probar que no estaba haciendo nada malo. Nadie me creyó, pero hoy usted me dio voz. Rafael le tomó la mano. Tu historia también importa, y un día va a salir a la luz. No había cámaras cerca. Nadie grabó ese momento, pero fue quizás el más importante de todos. Porque ahí no hablaba un juez. Hablaba un hombre que entendió que el sistema no necesita más autoridad, necesita más humanidad. Caminó hasta su carro. Su madre lo esperaba sentada en el asiento del pasajero.
Cuando lo vio llegar, no preguntó nada, solo le abrió los brazos. Rafael se dejó caer en ese abrazo como un niño que por fin pudo volver a casa. «Perdón por hacerte pasar por esto, mamá». Ella le acarició el rostro. «No me pidas perdón. Haz que no vuelva a pasarle a otro». Y esas palabras fueron más fuertes que cualquier sentencia. Esa misma noche, Rafael se sentó en su escritorio, abrió su computadora y por primera vez en semanas, no redactó una sentencia ni revisó un expediente. Escribió una carta. No era formal, no llevaba membrete ni terminología jurídica. Era una carta abierta, dirigida a todos aquellos que alguna vez fueron juzgados antes de ser escuchados. La justicia no comienza en los tribunales, sino en la mirada con la que tratamos al otro, escribió. Si me pasó a mí, que tengo una placa y un título. Imaginen cuántos quedan atrapados en el silencio todos los días. Publicó la carta en redes sociales. La respuesta fue inmediata. Miles de personas compartieron su testimonio. Relatos de arrestos sin explicación, de miradas llenas de sospecha, de palabras negadas por el simple hecho de nacer en el barrio equivocado o con la piel equivocada. En menos de 24 horas, su historia se volvió viral, pero Rafael no se dejó seducir por la fama. En vez de conceder entrevistas, organizó un foro comunitario en la escuela pública de su infancia. Invitó a madres, jóvenes, trabajadores, migrantes, personas sin papeles. Quería escucharlos, porque entendió que su experiencia no era una excepción. Era la punta de un iceberg gigantesco que el sistema judicial prefería ignorar. Durante ese foro, una joven se puso de pie y preguntó, ¿y qué hacemos cuando ya no confiamos en nadie con poder? Rafael no dudó. Nos volvemos el poder, pero no para oprimir, para proteger, para hablar, para romper ese silencio que nos enseñaron a cargar como si fuera culpa. Esa frase fue aplaudida de pie. Rafael no solo recuperó su dignidad, convirtió el trauma en motor, la herida en mensaje, la injusticia en causa. Sabía que el camino era largo, que no bastaba con haber ganado un caso, pero también sabía que esa victoria había sembrado algo, y que lo más poderoso estaba por venir. Pasaron semanas desde aquel día en el tribunal, pero la historia no se apagó. Se convirtió en eco, en conversación, en espejo de miles que, como Rafael, habían sido reducidos a una sospecha con piernas. Rafael recibió invitaciones de universidades, colectivos, incluso de otros jueces, pero eligió caminar un camino más silencioso. Fue escuela por escuela, barrio por barrio, hablando con jóvenes que ya habían sido etiquetados antes de tener oportunidad de escribir su historia. En uno de esos encuentros, un adolescente de 14 años, con mochila rota y mirada de adulto, se le acercó después de una charla. «Profe, ¿usted cree que yo también puedo llegar a ser juez?» Rafael se agachó hasta quedar a su altura. «Ya lo eres, solo que el mundo aún no te lo reconoce». El chico sonrió, y esa sonrisa tenía más fuerza que cualquier resolución judicial. Rafael entendió en ese instante que su verdadera labor no estaba en dictar sentencias, sino en abrir puertas. Ese mismo año fundó una red de defensa legal gratuita para comunidades marginadas. La llamó Voz Propia, no como un gesto de caridad, sino como una devolución. Un acto de justicia que no dependía de togas, sino de conciencia. Y cada vez que le preguntaban por qué, él respondía con la misma frase: porque un sistema que necesita ver un diploma para tratarte con respeto, no es un sistema justo. La historia de Rafael no terminó con su absolución. Empezó ahí, porque la verdadera victoria no fue salir libre. Fue demostrar que hasta el más alto estrado puede temblar cuando la verdad se pronuncia con firmeza. Y esa verdad, ahora, no era solo suya, era de todos los que alguna vez fueron obligados a agachar la cabeza. Y si tú también alguna vez sentiste que no te escuchaban, que tu apariencia valía más que tus palabras, recuerda esto: tienes voz, tienes derecho. Y cuando una historia como esta se comparte, no es solo memoria, es resistencia. Comparte esta historia para que otros también puedan ser escuchados, porque nadie, absolutamente nadie, debería tener que demostrar que merece respeto.